Buenos días. Bueno, vamos a comenzar la conferencia. Sean todos bienvenidos al cuarto día del primer Congreso en Línea de Biotecnología. Mi nombre es Amy Ortiz y vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, titulada Biotecnología, mutaciones del SARS-CoV-2 y estrategias terapéuticas, la cual se encuentra dentro del TAC de salud, y el exponente será el doctor en química Óscar Manuel Cobar Pinto, quien cuenta con una especialidad en química orgánica, más de 40 años de investigación y docencia universitaria, más de 20 publicaciones científicas en revistas y 80 conferencias impartidas nacional e internacionalmente. Director general de investigación, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, rector en funciones, coordinador de unidades de investigación de química computacional, farmacogenética, ciencia y tecnología en USAC. Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología 2016-2020. Secretario General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2019 y miembro de su Consejo Asesor 2020. Miembro del Grupo Internacional de Expertos en Ciencia, Tecnología e Innovación para la elaboración de hojas de ruta para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, World Bank UNESCO 2017-2020. Coordinador de la Red Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guatemala 2005-2017. Presidente del Comité de Ética e integrante del Consejo Científico de INVEGEN, Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología por el Congreso de la República 2002, Outstanding Graduate Research Paper de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos, Premio Robert Laurus de la Asociación Americana para el Avance de Ciencia de los Estados Unidos, Premio Mérito Gremial 2017, Profesional Ilustre del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala 2018. Doctor Cobar, es un gusto tenerlo con nosotros. A todos los participantes les comento que deben mantener su micrófono apagado y quien guste puede encender su cámara. Cualquier pregunta o comentario la pueden colocar en el chat y al final de la presentación serán respondidas. También les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada. Doctor Cobar, el tiempo es todo suyo. Bien, muchísimas gracias a todos y a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer al comité organizador del evento por permitirme, al comité organizador del evento, por invitarme a dar esta charla en el Congreso. Un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo. También agradecer a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Istmo por motivarme y apoyarme para hacer esta presentación. Al Instituto de Educación e Investigación en Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas, INVEGEM, y a la Universidad del Valle de Guatemala por el invaluable apoyo técnico que le está dando a este congreso. Solo déjenme compartir pantalla. Solo quiero saber si se ve. Todavía no, doctor. Ok. Vamos a ver ahora. ¿Tampoco? No, todavía no. Ok. Perdonen No tenga fe. los aspectos técnicos. Le pongo compartir pantalla. Ahora le vamos a... Mil disculpas. No se preocupe. No he podido hacerlo.
Pongo Share Screen. Y luego selecciona la pantalla que desea, ya sea en internet o en un PowerPoint. Sí. Y luego le da en el botón que dice Share de color azul en la parte de abajo. Pero aún así no me quiere dejar. Uy, qué mal está esto para mí. Si gusta, doctor, yo se lo presento. Va, por favor. Sí, está bien, ahí te lo coloco. Muy bien, ahí te lo coloco. Gracias. ¿Ya lo logran observar? Ok, ya. Ok, Voy a colocarla en pantalla completa. ok, muy bien. ¿Ahí está bien? Ok, vamos a la siguiente. Bien, enfocaré la charla hablando de la importancia y el papel que tiene la biotecnología en la elucidación del genoma del SARS-CoV-2, cómo este SARS-CoV-2 genera, derivado de su genoma, sus proteínas estructurales, sus proteínas funcionales, cuál es el ciclo de vida de este virus, cómo este virus muta y cómo estas mutaciones del virus permite diseñar estrategias terapéuticas para combatirlo. Y me voy a enfocar específicamente en el desarrollo de antivirales, anticuerpos monoclonales y las muy de moda vacunas que se están desarrollando actualmente y que algunas de ellas se dice que ya están listas para ser distribuidas en diciembre de este año, para finalizar con algunas reflexiones. La siguiente. Muy bien. Bien, como ven ustedes, en esta transparencia la situación es bastante compleja. El virus ha mutado mucho. Y vemos, como lo vamos a ver un poco más adelante, que la mutación principal, que es la cepa que actualmente tenemos en la mayoría de partes del mundo, es la cepa 614G, que está colocada acá de color amarillo. Sin embargo, como vemos en la gráfica de la izquierda, a la hora de elucidar el genoma de distintas cepas en distintas poblaciones, se ve, por ejemplo, que en Estados Unidos la EU1 y la EU2, que están en naranja y en azul, son cepas con algunas diferencias. Aquí lo importante es qué es lo que nos ha permitido a nosotros analizar esa estructura del virus de esas cepas, cuáles son los cambios que se generan en la estructura del virus y en su ciclo de vida derivado de estas mutaciones. Y eso nos los da todas las aplicaciones biotecnológicas que nos ayudan a resolver toda esta complejidad que, como vemos, es definitivamente complicado su análisis y su interpretación. En la siguiente podemos ver otro tipo de complicaciones. En la transparencia A
vemos cuál es la ubicación de los distintos marcos en los cuales se expresa el genoma del virus. En el B, cuáles son las proteínas, tanto estructurales como funcionales del virus. Cuando nosotros vemos en la gráfica B, donde dice NSP3, por ejemplo, eso significa Non-Structural Proteins número 3, que son proteínas que sirven para armar todo el andamiaje metabólico por el cual el virus se construye, se replica y se transcribe para generar su proceso infeccioso dentro de la célula humana. Y en la C, cómo la biotecnología ayuda a que, derivado de la elucidación del genoma en A, sabemos en estos marcos del genoma humano o partes o pedazos del genoma del virus, cómo se transcriben las proteínas, y abajo en C está la estructura de las proteínas. Todas esas interfaces para que nosotros podamos analizar, interpretar y aplicar los resultados del análisis, nos los da la biotecnología. Es decir, ya nos va aclarando el panorama de cómo está la situación. En la siguiente, nosotros vemos que también la biotecnología nos ayuda a elucidar toda esta complejidad que les muestro en esta transparencia. Esta transparencia lo que muestra son todas las rutas metabólicas que hay en el organismo humano en una sola transparencia. Cada una de las rutas metabólicas está interconectada entre sí y es la biotecnología la que nos permite a nosotros agarrar cada parte y agarrar el conjunto y poderla interpretar y descifrar toda esa complejidad. Poco a poco vamos conociendo la importancia que tiene la biotecnología en la elucidación de todas estas rutas metabólicas tan importantes para las ciencias de la salud. En la siguiente ya vamos a empezar a iniciar a ver ya con aplicaciones un poquito más específicas que nos ayuda la biotecnología. Una de las áreas donde la biotecnología es importante y ha dado avances de verdad grandes en el desarrollo de las ciencias de la salud es lo que se denomina la medicina genómica, en el cual iniciamos con la elucidación del perfil farmacogenético de un paciente, es decir, su genoma, orientado a que la parte del genoma que expresa las enzimas que metabolizan los fármacos. Es decir, un perfil farmacogenético en su investigación básica nos va a determinar cómo está la expresión de las enzimas que van a metabolizar los medicamentos que actualmente están en el mercado para atacar las enfermedades, hasta llegar, pasando por tecnología, por datos, por aplicaciones, a lo que se llama la medicina personalizada. Es decir, la medicina personalizada significa, como otros sinónimos, como farmacogenética, como medicina de precisión, significa aplicar la dosis correcta al paciente correcto del medicamento correcto, es decir, derivado del perfil farmacogenético de cada uno. Estos avances que ya se aplican ya en la clínica en muchas partes del mundo, principalmente en países desarrollados como Estados Unidos, como en España, como en Corea del Sur y como en Japón, ya se basan en la biotecnología para que del perfil farmacogenético podamos pasar a una prescripción individualizada. Son pasos grandes que se han dado gracias a la biotecnología. También la biotecnología nos permite a nosotros, como vamos a ver en la siguiente transparencia, llevar el ciclo de todo un proceso.
Y aquí es la bioinformática como una rama de la biotecnología la que más destaca en estos avances. Por ejemplo, nosotros tomamos un análisis genómico o un análisis de cualquier tipo en ciencias de la salud utilizando equipo de laboratorio. Este equipo de laboratorio nos presenta unos datos, una interfase que nosotros tenemos que interpretar. Normalmente las interfaces no son amigables y ahí es donde la bioinformática nos traduce las lecturas que nos dan los equipos en interfaces claras, entendibles, que nosotros podemos analizar, podemos interpretar y derivado de ello poder tomar decisiones. Avances importantes de la bioinformática también en ciencias de la salud. En la siguiente, podemos nosotros analizar ya un poquito más en resumen cómo es la situación de apoyo de la informática a las ciencias de la salud. Empezamos con una enfermedad que tiene una información clínica recolectada por el médico. Pasamos a los sistemas farmacológicos, en el cual tenemos que detectar, gracias a la bioinformática, las dianas farmacológicas, que no son otra cosa que los blancos terapéuticos, hacia dónde el medicamento se va a orientar, va a atacar, cómo puede inhibir esa diana farmacológica. Y para ello entonces diseñamos fármacos. Y ahí intervienen los estudios in silico, ¿verdad? Que también son estudios de bioinformática, en el cual nosotros probamos estructuras de moléculas que puedan tener un espacio exacto en el sitio activo de la enzima que queremos inhibir para, pues, diseñar nuevos medicamentos que sean mucho más efectivos y con menos efectos secundarios. Y esto es gracias a los estudios in silico orientados por la bioinformática como parte de la biotecnología. Bien, en la siguiente ya podemos ver un poco cómo es la complejidad de la situación en el SARS-CoV-2. En la tabla número 3 de la referencia de Moneris y Castro de este año, esta me gustó porque nos explica muy bien cuál es el ciclo de vida del virus. Que lo voy a tratar de explicar de una manera muy rápida. Inicialmente el virus, que es una cadena simple de ARN con orientación positiva de 5' a 3', ingresa a la célula humana. ¿Cómo ingresa? Gracias a que se enlaza con la proteína ACE2, que es el receptor convertidor de angiotensina 2, que junto con la transmembrana proteinserina 2, que es TPRMSS2, que genera lo que se llama un péptido de fusión, ingresa a la célula humana. Este péptido de fusión va a ser importante y vamos a ver por qué. Al ingresar a la célula humana, inmediatamente libera su ARN. Este ARN inmediatamente empieza a transcribirse y a generar tanto sus proteínas estructurales como sus proteínas funcionales. Es decir, ya arma la maquinaria para empezar a reproducirse. ¿Y cómo lo hace? Con las proteínas funcionales que genera, empieza a generar y a replicarse. Es decir, empieza a convertirse de nucleótidos a proteínas. Y así estas proteínas empiezan a generarse inicialmente las proteínas estructurales, que son las proteínas N, S, M y E, que vemos ahí en un cuadrito gris dentro de la gráfica de arriba. Estas proteínas luego pasan por un proceso de traducción donde interviene el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi dentro de la célula, que es lo que ya agarra y ensambla todas estas proteínas estructurales y hace al virus.
ya lo construye. El virus luego ya construido madura y empiezan a replicarse y salen muchos más virus de una célula para poder infectar otro tipo de célula. ¿Por qué les menciono esto? Porque las estrategias terapéuticas actualmente están orientadas a atacar o interferir en alguno de los mecanismos de las etapas del ciclo de vida del virus. Y en la gráfica de abajo tenemos básicamente las proteínas estructurales, no estructurales y accesorias que genera el virus a su ingreso a la célula. Son más de 25 proteínas las que al ingresar a la célula que el virus produce. Increíble cómo es la naturaleza y el ciclo de vida de estos organismos. En la próxima, vemos cómo está la mutación más importante de este virus, cómo ha mutado y en dónde ha mutado. La cepa que inicialmente se detectó del SARS-CoV-2 es la cepa D614, que está en el inciso A y está coloreada de amarillo. D se refiere al aminoácido, ácido aspartico, que está en la posición 614 de toda la cadena polipeptídica del virus. Y esta cepa D614 muta a la G614. G significa glicina. Quiere decir que en la mutación D614, G, como se le denomina, hubo un cambio nada más importante de un aminoácido en la posición 614, que es de ácido aspartico a glicina. Luego de marzo 21 y a marzo 30, y en los últimos estudios genómicos del genoma del virus en varios países muy recientes, nos indican que la variante G614 es la que sigue prevaleciendo en el mundo como la especie principal. En la siguiente podemos ver dónde está ubicada la mutación de 614 en la estructura del virus. En la transparencia A encontramos la estructura de la proteína S, que es la proteína del virus, la llamada famosa proteína spike o espícula, que es la responsable del ingreso del virus a la célula. Y ahí vemos dónde está ubicado, si ustedes lo ven, en el centro, la D614. Es decir, un ácido aspartico en la posición 614. Y este está ubicado, como lo podemos ver en el inciso B, está ubicado cabal en el sitio donde la proteína se escinde, la proteína S, en dos subunidades, la S1 y la S2, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La S1 es la que se une a la ACE2, a la enzima convertidora de angiotensina, y la S2 es la que produce la fusión peptídica con la membrana. En la siguiente, podemos ver también, ya con más detalle, dónde están ubicados estos aminoácidos dentro de la estructura de la proteína. Y le saqué esta transparencia porque recientemente hubo una revisión al artículo inicial que salió en el mes de abril de este año, y es una revisión que salió en el mes de agosto, en donde únicamente cambian la posición de algunos aminoácidos. Por ejemplo, en lugar de ser D614, ahora es D615, digamos. Pero el significado es exactamente el mismo. En la siguiente vamos a ver un poquito con más detalle, ya claramente la posición de la D614, que está cabal en el sitio en donde la proteína se divide en S1 y en S2. En la siguiente, aquí vemos cuál es el impacto realmente que tuvo esta mutación. En la cepa original, en la D614, el ácido aspartico generaba puentes de hidrógeno con residuos de aminoácidos en la posición 592 y 859. Como ustedes ven, son puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se forman al ser el ácido aspartico un donador
y receptor de puentes de hidrógeno, retenía de alguna manera las puentes de hidrógeno, evitaban que hubiera ese desdoblamiento de la proteína S en S1, en S2. Es decir, los puentes de hidrógeno eran algo que detenían de alguna manera esa fusión de la proteína, esa escisión. Al cambiarse a la alanina, que tiene un residuo neutro, el grupo R de la glicina, perdón, el grupo R de la glicina, que es la mutación, es un hidrógeno. Ese hidrógeno, como es un hidrógeno alifático, no forma puentes de hidrógeno con los residuos de las posiciones 592 y 859. Al no formar puentes de hidrógeno, ya no existe esa atracción electrostática, por lo tanto es más fácil que la proteína S se separe en S1 y en S2, lo que lo permite con mayor facilidad ingresar a la célula humana. Como pueden ver, increíble, un cambio en la posición de un aminoácido en un punto específico en la mutación del virus hace que el virus tenga mayor capacidad para ingresar a la célula humana. ¿Y cómo lo hace? Simplemente porque al cambiar de glicina a glicina, el ácido aspartico que tenía dejó de hacer los puentes de hidrógeno, por lo tanto fue más fácil la escisión de la proteína S. En la siguiente, ya vemos otras mutaciones que recientemente se reportaron, porque cuando el virus muta, se detecta su genoma y luego de ese genoma, gracias a la bioinformática, se detecta en dónde están los cambios estructurales. Y se vieron otros cambios en la estructura de las proteínas NSP12 y NSP8, que son proteínas que sirven e intervienen en la transcripción y replicación del virus. Solo se saben los cambios estructurales que tuvieron, pero aún los científicos no han determinado cuál es el impacto de estas mutaciones. Pero les doy esta transparencia para que vean que también hay mutaciones y cambios en otras porciones del virus, en las cuales pueden tener un impacto, pero sin embargo aún la ciencia no ha determinado qué impacto puedan tener. Al contrario de la mutación de D614, que sí ya sabemos nosotros cuál es el impacto que tiene. En la siguiente, vemos cómo es la estructura sacada por criomicroscopía electrónica, una técnica también apoyada por la biotecnología, en el cual el receptor binding domain o la parte de la proteína S, que es la que hace la unión con el receptor ACE2, es fundamentalmente en las posiciones 475 y 483. Ese rango de aminoácidos en toda la cadena peptídica son las que permiten ese movimiento ahí. Y el 464, que está muy cerca de ellos, tiene un papel importante en esa unión con el receptor. En la siguiente, ya podemos ver otras diferencias en cuanto a la cepa original D614 con la nueva G614. Y es fundamentalmente en la capacidad de escisión que tiene, como ya lo vimos. Y en la gráfica de abajo, principalmente, nosotros lo que vemos es que permite mucho más movimiento con una apertura, dos aperturas o tres aperturas, que permite mucho el movimiento de la proteína S para unirse a sus receptores en mucho mayores porcentajes, principalmente en la apertura de dos tipos o de tres tipos que no lo tenía la cepa original. Eso le da pues mayor capacidad de ingresar a la célula humana. En la próxima, ya podemos ver también lo que nos indica este paper, es que básicamente lo que hay es que mientras más capacidad de movimiento y de movimiento interno tengan los diferentes dominios o partes de la proteína S, más capacidad de infección tiene. Y ahí arribita podemos encontrar los aminoácidos que están envueltos en esos movimientos. Continuando,
Vemos también la complejidad de las mutaciones con otros genomas, ¿verdad? Principalmente las mutaciones más importantes y que son más recurrentes en las cepas estudiadas son en la proteína S, responsable del ingreso a la célula, y de las funcionales NSP4 y NSP16, que son proteínas funcionales que actúan coadyuvando enzimáticamente a los procesos de transcripción y replicación viral. Compleja la situación como se ve ahí, pero la biotecnología nos permite interpretarlos de una mejor manera. Continuando, les quiero presentar un paper muy interesante que salió a principios de este mes de noviembre, en donde un grupo de investigadores mexicanos elucidaron el genoma de cepas del SARS-CoV-2 en zonas del sur de México, Belice, e indican poblaciones aisladas de Guatemala, principalmente en el área de Chiapas. E interesantemente, en este paper encontraron muchas similitudes, pero diferencias entre las cepas y el genoma de ellos, mexicano, beliceño y guatemalteco. En esta tabla, que es la tabla 3 del paper, en verde vemos cuáles son los cambios en los nucleótidos en las diferentes cepas y que son comunes con las cepas encontradas en México. Y tal vez nos interesa las últimas 3 columnas para no alargarme más, donde está en qué posición de la proteína está el cambio, cuál es el gen que mutó y que generó esa proteína y cuál es el producto, en qué proteína, que es lo más importante, está la mutación. ¿Por qué? ¿En qué proteína? Ya sea en la NSP2, en la S1 o en cualquier otra, porque ahí nos permite interpretar cuál va a ser el cambio en el comportamiento del virus derivado del cambio en su estructura. En la siguiente, podemos ver en rojo cuáles son las típicas de Guatemala. Estas mutaciones o estos cambios no la tienen las cepas mexicanas ni beliceñas, solo las tenemos nosotros, por lo menos en esas poblaciones aisladas del área de Chiapas. Y ahí está, como siempre, en las últimas 3 columnas, podemos ver el cambio donde estuvo en la proteína, el Open Reading Frame, o el marco de lectura de estos genomas, en estos marcos, y la proteína que expresa. Es muy importante, y hago la observación acá, de que se pueda elucidar el genoma de la cepa del virus que tenemos en Guatemala. Eso no se ha hecho. Sé que hay una iniciativa por Elizabeth Solórzano y Manuel Barrios, de la Universidad de San Carlos, que fueron galardonados recientemente por presentar el proyecto para lucidizar el genoma, pero lamentablemente no les dieron recursos y andan en búsqueda de recursos y aparentemente, no aparentemente, en convenio con la Universidad Mariano Gálvez, van a proceder a la elucidación del genoma de ese virus con apoyo de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos en algunos recursos. Pero interesante que ya hay algunos estudios, aunque no fuera hecho por nosotros, de cómo están nuestras cepas. Y lo que se confirma es que sigue siendo la cepa G614 la que tenemos nosotros acá. Preliminarmente podemos asumir esa situación. En la próxima. Bien, aquí ya vamos a hablar sobre hacia dónde se orientan las estrategias terapéuticas actuales para combatir el virus. Ya hemos analizado cómo la bioinformática ha sido clave en elucidar el genoma del virus, en enseñarnos cómo se transcribe y cómo se traduce, cuál es su estructura, cuáles son las proteínas funcionales y las proteínas estructurales que tiene, cómo al mutar estas cambian. En la siguiente, por favor, perdón. Cómo al mutar estas cambian
Y ahora, bueno, derivado de ese conocimiento del ciclo de virus, se diseñan las estrategias terapéuticas. Y vemos que hay cierto grupo de anticuerpos monoclonales que lo que hacen es buscar atacar a la proteína S del virus antes de que éste ingrese a la célula. Antes de que ingrese a la célula, directamente a la proteína S. Esa misma estrategia, por ejemplo, de la del plasma, de plasma de convalecientes, en donde nos inyectan, digamos, anticuerpos, eso es lo interesante, se generan anticuerpos, los anticuerpos van a buscar atacar a la proteína S para evitar evidentemente que entre. Los mesilatos de camostato, mifemovir, baricitinib, por ejemplo, ellos lo que hacen es tratar de impedir la fusión peptídica, inhibiendo el péptido de fusión, que es el TMP-RSS, como yo les dije, SS2, como yo les dije. Entonces son estrategias para que no ingresen a la célula. Ya ingresando a la célula, por ejemplo, lopinavir, darunavir y otros buscan inhibir que la cadena positiva del ARN genere las proteínas estructurales y funcionales. Trata de inhibir ese proceso. El remdesivir y favipiravir, y hablo de ellos principalmente porque son los que más se están utilizando en el mundo como antivirales con limitados resultados, lo que buscan bloquear es el proceso de replicación del virus, tratando de engañar a la enzima, que es la RNA dependiente de polimerasa, emulando la estructura de una base nitrogenada de un nucleócido. Es decir, son análogos de nucleócidos. Hacen que la enzima se confunda y en lugar de agarrar nucleócidos para que el virus se replique, agarra al remdesivir o al favipiravir y por lo tanto la transcripción sale incorrecta o más lenta y ahí se va a detener. No han funcionado muy bien estos medicamentos. ¿Por qué? Porque el virus inteligentemente genera mecanismos de control de calidad y mira que hay un problema y los corrige increíblemente, evitando pues que tanto estos análogos de nucleócidos hagan su papel. Luego tenemos ya la replicación y la transcripción ya más adelante cuando ya están construidas las proteínas estructurales del virus. Pero si ustedes ven, no hay medicamentos, no hay estrategias diseñadas para atacar la construcción del virus y su maduración. Puede ser un buen foco de investigación, buscar medicamentos, ya que no pueden evitar con mucha posibilidad de éxito su ingreso y su transcripción, por lo menos que se construya, ¿verdad? Entonces, ahí hay un campo para las empresas farmacéuticas y los grupos de investigación para la generación de nuevos medicamentos, en evitar la construcción y maduración del virus. Esas son básicamente las estrategias terapéuticas. En la siguiente, podemos ver cuáles son los medicamentos que en la actualidad están siendo estudiados. Casos, por ejemplo, de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que ya se demostró que no tienen ningún efecto contra el virus. Y lo que ha hecho es, predominan los efectos secundarios que ya per se tienen estas. A pesar de que los mecanismos de acción eran importantes, porque cuando ingresa el virus a la célula y se libera la cadena de ARN, eso tiene que tener un medio ácido para que lo logre hacer dentro de la célula. Y la hidroxicloroquina alcalinizaba un poco el medio y evitaba que saliera el ARN, pero no funcionó. Remdesivir y favipiravir aún están en pruebas clínicas, en fase 2, en fase 3. Ya Estados Unidos aprobó la FDA, la administración hospitalaria de remdesivir, ya lo usan en varias partes del mundo, aunque solo está con resultados relativamente bajos y en etapas tempranas del virus, en afecciones de leves a moderadas. Y ahí continúa la investigación buscando nuevas alternativas terapéuticas para combatir el virus. En la siguiente, para ya casi ir terminando en la última etapa,
la FDA generó dos estrategias para combatir al virus. Una se llama reposicionamiento de medicamentos, que es la utilización de un medicamento aprobado por FDA en una enfermedad para su uso en una enfermedad a la cual no ha sido aprobado. Analizando un poco el mecanismo de acción, buscan medicamentos que ya están aprobados, ver si funcionan por lo menos para el SARS-CoV-2. Y la otra son medicamentos de uso compasivo. A esto se refiere a medicamentos que están en estudios clínicos que aún no están aprobados por FDA, poderlos utilizar en casos de emergencia y hospitalaria para ver si pueden combatir la enfermedad. Es decir, cuando ya no hay otra alternativa terapéutica, pueden utilizar los medicamentos de uso compasivo, es decir, aquellos que aún están en estudios en fases clínicas. En la siguiente, también tiene una iniciativa la Organización Mundial de la Salud, que es lo que se llama The Solidarity Trial, que persiste, que lo que hace es tratar de descubrir medicamentos muy rápido que detengan la progresión de una enfermedad. Lo que quieren hacer es, bueno, aunque no haya suficientes estudios clínicos, démoslo porque es emergencia. O hagamos estudios rápidos, acelerados de estudios clínicos, ¿no? Con el rigor que debe de hacerse, pero por lo menos estudios rápidos para poder ver si tiene posibilidades de tener efecto terapéutico contra el virus. El Remdesivir está incluido en esto y recientemente tengo entendido que se incluyó ivermectina, favipiravir y los mesilatos de Camostat y nafamostat. Ivermectina ya se ha demostrado que tiene muy poco efecto, casi ninguno, en estudios, en estudios clínicos, y la FDA tampoco recomienda su uso. En la siguiente, en este cuadro que elaboré son las diferentes estrategias terapéuticas que las podemos recibir: el uso de anticuerpos monoclonales, inhibidores del ingreso a la célula, inhibidores de la fusión peptídica, inhibidores ya de la transcripción de la RN dependiente RNA polimerasa, como favipiravir y remdesivir, y otros que hay y que recientemente se han aprobado. Hace un par de días, el día martes, se aprobó por la FDA el uso de un anticuerpo monoclonal, el bamlanivimab. Este lo utilizan en caso de emergencia porque está en estudios clínicos, porque dicen que tiene un efecto positivo en la reducción de la carga viral en pacientes que tienen síntomas de leves a moderados, ¿verdad? Y son estrategias terapéuticas que trabajar. Como siempre yo les digo, todavía hay dentro del ciclo de vida del virus mecanismos de acción del virus que aún no han sido explorados con medicamentos, y ahí tenemos puerta abierta para hacer investigación al respecto. En la siguiente, como un ejemplo muy rápido, cómo actúa el favipiravir, ingresa a la membrana celular y como es un análogo de nucleócido, lo que hace es confundir a la RNA dependiente polimerasa para que lo utilice e inhibe la replicación viral. En la siguiente, vemos la ivermectina, que lo que dicen en su mecanismo de acción que no está probado es que inhibe a las importinas. Las importinas son enzimas que tiene el organismo transportadoras de señalización al núcleo celular para que genere anticuerpos. Son los que le dicen, miren, hay un virus por ahí, algo malo está pasando en el cuerpo. Generen anticuerpos y sáquenlos para combatir el virus, ¿verdad? Se supone que la ivermectina lo que hace es inhibir esa señalización y evita entonces que el organismo genere anticuerpos, pero este mecanismo de acción no está probado, pero se los quise colocar porque está muy interesante ese mecanismo de acción, la inhibición de las importinas. En la siguiente, los anticuerpos monoclonales, que también inhiben el ingreso a la célula, la proteína S, también tienen efecto sobre las interleucinas relacionadas con la producción de anticuerpos.
Y el problema es que también ya se ha relacionado la utilización de estos anticuerpos con lo que se llama la famosa tormenta de citoquinas, que tenemos una transparencia aquí al lado derecho, pero de la cual no voy a entrar en detalle. Ese es el problema también de la administración de anticuerpos que pueden estar relacionados ya en etapas de la enfermedad avanzada, de síntomas avanzados, con la famosa llamada tormenta de citoquinas, ¿verdad? En la siguiente, nuevos anticuerpos monoclonales, que cómo es que actúan en los dominios de fusión y en los receptor binding domain, que se les llama, en la unión de la enzima a los receptores. Continuando, por favor. Recientemente, con el doctor Rodrigo Vargas de Universidad de Galileo, hicimos un trabajo relacionado con una revisión bibliográfica sobre estudios in silico que hay de nuevas moléculas que pueden ser utilizadas contra la M-Pro, que es la main proteasa, responsable de la construcción de las proteínas estructurales y funcionales del virus. Aquí es muy importante porque hay productos naturales que nosotros conocemos, derivados de la medicina tradicional, que pueden tener efecto sobre estas enzimas, ¿verdad? Y ahí en la tabla número 1 les pongo algunas. Incluso en el caso muy particular mío, me pregunta, me llama la atención excavatólido M, que esta es la última, porque es un producto marino extraído de un coral blando que solo existe en el Caribe mesoamericano y en el Caribe guatemalteco hay. Es decir, además de las plantas medicinales tradicionales, también podemos explorar metabolitos secundarios de origen marino para el combate de este virus. Es bien, bien interesante y está por publicarse en la revista Ciencia, Tecnología y Salud de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la siguiente, podemos ver el tipo de estudios clínicos que se hacen. Un estudio clínico, ensayo clínico, evidentemente, para tener la certeza de que funciona, debe ser prospectivo, controlado, aleatorizado, con un fuerte poder estadístico y muy importante, que sea doble o triple ciego. ¿Qué significa doble ciego? Que ni el paciente ni el médico conoce si le inyectaron placebo o el medicamento, y triple ciego, que ni siquiera el investigador principal sabe qué le asignaron a cada uno. Es importante la fortaleza de los estudios clínicos. En la siguiente, continuemos por favor para ganar tiempo, era básicamente pues lo mismo. Carrera por la vacuna contra COVID-19, esta transparencia se las quise poner que me gustó mucho, que es de lo que le llaman la cartera de vacunas, que tiene un anexo específico, la revista Nature, en el cual cuáles son los enfoques principales de las vacunas. Y son 4. Inyectar un virus inactivo o debilitado directamente al cuerpo, en las cuales hay 11 vacunas en estudios clínicos. Vectores virales, utilizar virus modificados genéticamente para que produzcan las proteínas virales, que lo reconozcan los anticuerpos y los anticuerpos se empiecen a producir en cantidades grandes. De esta hay 38. Las vacunas más promisorias, a mi criterio, son las de ácidos nucleicos, ¿verdad? Donde hay 37, así donde se inyecta ADN o ARN del virus para poder recrear las proteínas virales y que el virus las reconozca, y perdón, que el cuerpo humano la reconozca y se generen anticuerpos. Y las vacunas proteicas, es decir, añadir subunidades del virus en el cuerpo, o sea, pedazos del virus dentro del cuerpo. Esas son las 4 estrategias que hay. Dentro de estas estrategias, en la siguiente, podemos ver cómo es que el tiempo que llevan los ensayos clínicos para el desarrollo de vacunas. Miren que las primeras etapas pueden durar desde 3 a 8 años, que en la fase actual
hasta la optimización clínica y toda la etapa preclínica se la han saltado y saltan directamente a trabajar fase 1, con probarla con 10 o más individuos, con 100 o más en la fase 2 y con miles en la fase 3. ¿Verdad? Aún así lleva tiempo y en tiempo récord, en mi opinión, eh, confiable, diría yo, pero hay que ver los resultados finales de los ensayos clínicos de las vacunas que nos van a mandar a finales de año, porque han recortado mucho los tiempos para los ensayos clínicos para asegurar la efectividad de la vacuna y su inocuidad, es decir, que no tenga efectos secundarios o los tenga de una manera mínima, ¿verdad? Pero que haga su efecto, sean eficaces y sean efectivas. En la siguiente, ya para ir terminando, estas son las vacunas más promisorias y las que se están generando. Las dos primeras son las vacunas chinas, las famosas vacunas CanSino, en el cual increíblemente hay dos cepas, una de Wuhan y una de Beijing. Están estudiando exactamente lo mismo, ¿verdad? Que son virus obtenidos de adenovirus recombinante, quiere decir de virus que son cultivados en otras especies, ¿verdad? Los virus de CanSino. Lo otra es la BNT-162, que es la número 6, que es la de Pfizer y la de BioNTech, que es la que actualmente, incluso el día de ayer, sacaron una noticia de que en el 92% de los casos la vacuna es efectiva en estudios de fase clínica 2, en fase clínica 2, sacado de ayer. Esta vacuna, junto con la de Moderna, son tipo ARN mensajero, es decir, lo que le inyectan como vacuna es ARN, ¿verdad? Es un ácido nucleico para que el virus crea que este ARN es de la proteína S del virus y empiece a generar anticuerpos, ¿verdad? Ya se ha demostrado científicamente que este ARN mensajero del virus no ingresa en ningún momento a la célula humana, sino dura algún tiempo en la sangre y luego pues se destruye. Quiere decir que las vacunas ahí van, ahí este cuadro ahí explica, incluso está la de AstraZeneca por ahí, que también es un vector de adenovirus similar a las de CanSino y las vacunas chinas. Pero yo les diría que en mi opinión las más promisorias son las de Pfizer y la de Moderna por ser vacuna tipos de ARN mensajero. Y en la siguiente, nada más quiero pues agradecerles su atención a esta presentación. Hemos visto rápidamente el importante papel jugado por la biotecnología en la elucidación del genoma del SARS-CoV-2, en la traducción de la secuencia de nucleótidos de sus distintos segmentos o frames, en las proteínas estructurales y funcionales del virus. Todo ello nos ha permitido conocer cuál es su estructura, cómo se transcribe, cómo se replica, cuál es su ciclo de vida. En resumen, entender al virus. Y entendiéndolo, posibilitamos a la comunidad científica a diseñar estrategias terapéuticas para combatirlo, metodologías para detectarlo, de atención a los pacientes y en toda aquella logística para minimizar sus efectos y buscar erradicar a esta pandemia que ha causado en el mundo más de 1.3 millones de muertos. Pues muchas gracias y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario que quisieran hacer. Muchas gracias, doctor Tovar. Tenemos unas preguntas del público. Ajá. Ajá, dígame. Sí, ahí está. Me permita, aquí dice. Buenos días. ¿Las diferentes mutaciones del virus podrían invalidar los estudios de las vacunas? En mi opinión, no, porque las mutaciones que se dan
no están orientadas a cambios estructurales tan grandes, digámoslo así, para que las vacunas no puedan reconocer a la proteína S, por ejemplo, o a los targets a donde están ubicados. Es difícil, pero yo lo veo difícil. Solo que hubiera una mutación que cambiara totalmente la estructura de la proteína S, por ejemplo, ya las vacunas no tendrían ningún efecto. Las mutaciones son relativamente internas, son, si bien es cierto, es en la estructura, pero que le permiten a ella en la actualidad mayor movilidad para poder ingresar a la célula. En teoría yo le diría que una mutación fuerte y grave que cambie radicalmente la estructura de una estructura en el virus sí puede afectar la eficacia de las vacunas e incluso de los tratamientos terapéuticos. Otra pregunta es, ¿en qué caso se puede considerar el plasma convaleciente como alternativa de tratamiento? Mire, el plasma convaleciente es algo que aún está en estudio. El plasma convaleciente lo que hace es inducir al organismo para que genere más anticuerpos o inyectarnos más anticuerpos a nosotros para que haya más armas para combatir al virus. Sin embargo, estudios recientes han indicado que su efectividad es pues limitada porque el virus como que tiene hasta la capacidad para buscar evitar la efectividad de estos anticuerpos. Las importinas que les mencionaba es un ejemplo, pero donde directamente hay una cadena de ARN que va directamente al núcleo, las importinas lo meten y le dice al núcleo, mire, no haga más anticuerpos. Y adicionalmente han hecho algunos estudios en el cual han visto que el virus ha logrado adaptarse al ataque de los anticuerpos. Es decir, aunque sigue siendo una terapia recomendada, su efectividad ha sido puesta en duda por la comunidad científica, digámoslo así. Hay que seguir esperando estudios más concluyentes en este caso. Aileen Santizo pregunta, ¿la mutación D614G hace el virus más resistente al ataque del sistema inmunológico? No, definitivamente que no. Tampoco incrementa la capacidad de infección del virus, es decir, la capacidad de replicarse, de transcribirse, de traducirse y de construirse. No, lo que afecta nada más esta mutación de 614G es la capacidad del virus para ingresar a la célula. Eso hace que haya más virus que se estén replicando, se estén traduciendo y se estén construyendo dentro de la célula humana, ¿verdad? Eso es lo que hace esa mutación. Y saludos, Aileen. Muchas gracias, doctor Coar. Debido al tiempo, debemos detenernos aquí, pero le agradecemos nuevamente por su participación en este congreso y una conferencia muy actualizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. A todos los participantes les recordamos, por favor, a exponer su nombre en la lista de asistencia, también contestar la encuesta de retroalimentación del Congreso y los invitamos a seguir participando en las demás actividades del Congreso de Biotecnología. Muchas gracias. Tengan feliz día.